Bienvenidos a todos los presentes a una nueva conferencia del Congreso Científico Internacional Persus en 2021. Yo soy el doctor José Nicolás Yala Servini y le traigo una conferencia que se denomina Factores emocionales que influyen en la salud cardiovascular relacionados al estrés. Bueno, primero tenemos que introducir nuestro caso de hoy, definiendo un poquito lo que sería la salud mental. Tenemos que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, recordemos que define la salud mental, o más bien menciona que abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente del bienestar mental. Y tenemos que recordar la definición de salud de la OMS, que es un completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Recordando que el componente de la esfera mental es igual de importante que la esfera física y social. Tenemos que destacar siempre que la salud mental está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de los trastornos mentales y el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas con dichos trastornos. Algunas informaciones útiles o datos de valor para introducir un poquito el caso para que tengan en cuenta. Tenemos que destacar siempre que, según la OMS, los trastornos mentales neurológicos o por consumo de sustancias constituyen aproximadamente el 10% de la carga mundial de mortalidad y 30% de enfermedades no mortales. Hay que destacar que incluso la población infanto-juvenil también tiene afectación de la salud mental y que uno de cada 5 niños o adolescentes tiene un trastorno en la salud mental. La depresión sigue siendo una de las alteraciones psicopatológicas más frecuentes y que altera más la funcionalidad de la persona, teniendo en cuenta que afecta aproximadamente a 264 millones de personas a nivel mundial y una de las principales causas de discapacidad. Y que cada año se suicidan aproximadamente 800.000 personas, lo que equivale a cada 40 segundos una persona se quita la vida. Otros datos importantes para valorar la salud mental, tenemos que tener en cuenta que uno de cada 9 personas tiene un trastorno mental que puede ir de nivel moderado a grave, y que las personas con trastornos mentales graves tienen un deterioro de su calidad de vida, ya que mueren aproximadamente 10 a 20 años antes que la población general. Tenemos que tener en cuenta que la salud mental también tiene un punto de vista y un aspecto de afectación económica, debido a que la economía mundial pierde cerca de $1 billón al año en productividad debido a los cuadros de ansiedad y depresión. Cuando definimos un poquito el estrés, que es nuestra introducción al tema de hoy, tenemos que tener en cuenta que la OMS define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para una acción. Siempre tenemos que tener en cuenta que el término estrés no se correlaciona directamente con algo patológico, ¿verdad? Hay que quitar ese concepto erróneo de que estrés es sinónimo de patología, sino que el estrés es un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. Es necesario que el cuerpo se sienta estresado por momentos para activar ciertas cascadas o ciertos microorganismos o organismos internos o mecanismos internos, sobre todo para la supervivencia y afrontar ciertas eventualidades. Cualquier cambio o circunstancia diferente que se pueda presentar en nuestras vidas genera un estrés, un examen, un conflicto familiar, una alteración de algún hecho que nos llega a sorprender. Esto todo es un estrés, aquello que nos saca de nuestra zona de confort. Pero también tenemos que tener en cuenta que el estrés y el impacto que va a tener en nuestro cuerpo y en nuestra salud mental depende mucho de nuestro estado físico y psíquico previo. Justamente dentro de los tipos de estrés tenemos que tener en cuenta que muchas veces tenemos el estrés agudo, que es el estrés común. Tenemos eventualidades de la vida que nos confrontan, tenemos algunos malos pasares, ¿verdad? Que es el estrés común o situaciones que tenemos que adaptarnos para sobrellevar y solucionar, ¿verdad? Cuando hablamos de este estrés agudo, estrés común, podemos tener respuestas tipo cardiovascular, metabólica, hormonal, inmunológica o cognitivo-conductual, cuyo mecanismo principal o el objetivo de este tipo de respuesta es un mecanismo de adaptación para poder afrontar ese malestar o esa inquietud que estamos teniendo en ese momento. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos justamente una alteración importante y ese estrés continúa o persiste en el tiempo, ya hablamos un estrés crónico. Tenemos que destacar que este estrés crónico se caracteriza ya porque tiene sobre todo un sufrimiento sin esperanza, ¿verdad? Si la persona sufre en forma continua y ya no tiene esperanza de salir adelante. Y sobre todo los efectos más importantes que podemos resaltar son ya cuadros hipertensivos, cuadros de resistencia a la insulínica, disregulación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, alteraciones inmunopatológicas y ya alteración de tipo psiquiátrica. Y ahí decimos que la respuesta de este tipo de estrés crónico del organismo ya no es un mecanismo de adaptación, sino ya es una alteración patológica. Entonces muchas veces decimos cómo transportamos el estrés y cómo se representa eso a un daño orgánico o a un daño físico.
Por ejemplo, tenemos esta primera cascada que te partimos del estrés, donde lo que hacemos es justamente estimula lo que sería la hormona liberadora de corticotrofina, que posteriormente estimula a su vez la adrenocorticotrofina y aumenta los niveles de cortisol. Sabemos por excelencia que el cortisol es la hormona del estrés. El cortisol aumenta tras la liberación de los glucocorticoides o los mineralocorticoides, que tienen una mayor actividad del nivel del hipocampo, y vuelve a repetirse el ciclo estimulando esto. ¿Por qué es importante? Porque el ciclo, terminando en el aumento del cortisol, genera efecto tisular en el cuerpo. Posteriormente, si queremos irnos a unas regiones más anatómicas previamente estudiadas, podemos destacar, por ejemplo, que podemos tener una alteración del estrés a nivel de la médula adrenal o del locus coeruleus, generando en ambos casos una activación del sistema nervioso autónomo. Por ende, también generando un efecto tisular, y todo esto como radica su importancia, debido a que estos efectos tisulares pueden transportarse posteriormente o correlacionarse con efectos a nivel metabólico, hormonal, cardiovascular, en el sistema nervioso central e inmunológico propiamente dicho. Nosotros tenemos que saber bien que cuando tenemos una situación de estrés, el cuerpo reacciona. Ante esta situación de reacción al estrés, reconocemos el síndrome general de adaptación a estrés en un estado de alerta general. Tenemos que recordar que el estrés incluye cambios fisiológicos y conductuales que aumentan la supervivencia. Este proceso donde el cuerpo se responde para mantener la homeostasis, es decir, para mantener el equilibrio, donde el cuerpo responde ante esa situación nueva para poder sobrellevar y sobrepasar este proceso, denominamos alostasis. Pero ¿qué pasa? Cuando esta carga es constante, es crónica, es continua, muchas veces el estrés ya pasa a ser perjudicial, donde hay una elevación crónica de los mediadores químicos en respuesta, y esto en verdad se llama carga alostática. Y esta carga alostática es lo que favorece posteriormente enfermedades muy comunes, y cuando estamos en situaciones de reacción ante estrés, el cuerpo tiene una respuesta psico-neuroinmunoendocrina. Nosotros recibimos una agresión externa a nuestro cuerpo, que el cuerpo reconoce como una amenaza. Es un estímulo real, que es justamente lo que viene comúnmente como un factor externo y nos genera la reacción de nuestro cuerpo, es el estrés. Si nosotros tenemos este estrés como un mecanismo de adaptación o alostasis, es la respuesta fisiológica normal para poder sobrellevar este estímulo real, esta amenaza que se está enfrentando a nuestro cuerpo ahora mismo. Sin embargo, cuando tenemos una carga alostática, ya tenemos efectos desfavorables debido a la persistencia inadecuada de esta respuesta inicial. Tenemos que destacar este círculo que muchas veces, en general, tendemos a creer que el estrés es consecuencia de circunstancias externas. Muchas veces el ser humano cree que el estrés es a una causa o por un problema que viene de afuera de su ser, ¿verdad? Que es algo que radica siempre como una causa externa o principalmente externa. Sin embargo, tenemos que destacar que la realidad menciona que es una interacción entre los eventos del entorno y las respuestas cognitivas, emocionales y físicas individuales del ser humano. Y tenemos que tener en cuenta que si el estrés se prolonga o se intensifica con el tiempo, se van a ver afectadas la salud, el desempeño académico, profesional, las relaciones interpersonales o, por ejemplo, las relaciones de pareja. Como dijimos anteriormente, tenemos que evitar ya hacer patológico a lo que sería el estrés, ¿verdad? El término estrés, por ejemplo, tenemos el estrés positivo y el estrés negativo. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando hablamos del estrés positivo es cuando las causas más bien son temporales, pasajeras y manejables, por lo que el efecto que genera es la recuperación posteriormente, es decir, pasa el factor desencadenante y el cuerpo se va recuperando lo suficiente para poder sobrellevar otro episodio en un futuro. Es decir, como el cuerpo supera ese evento y vuelve a descansar como para obtener las energías suficientes para poder afrontar un mecanismo futuro. Y después tenemos el estrés negativo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que definimos el estrés negativo cuando las causas ya son duraderas y mucho más inmanejables por las personas e incluso pueden llevar a un trauma. Es importante que sepamos reconocer la fase del estrés mínimamente del proceso de adaptación. ¿Por qué? Porque se dividen en tres fases principales donde podemos ver incluso los síntomas principales para poder identificar efectos futuros. La primera fase es la fase de alarma. La fase de alarma ocurre cuando experimentamos una situación como un desafío o algo que está fuera de nuestro control. Es decir, cuando nos afrontamos inicialmente o el primer choque con este tipo de relaciones o con este choque con este primer tipo de lo que sería de evento externo o interno que puede generarnos este estrés. Entonces justamente nos prepara para una respuesta casi inmediata a la situación que nos presenta. Así es, justamente es el proceso donde nos esforzamos y luchamos para intentar mantener el control de este proceso.
Una vez que empezamos a manifestar nuestra respuesta de cómo queremos controlar este proceso, es que pasamos a lo que denominamos la fase de adaptación. Dentro de la fase de adaptación, lo importante destacar es cuando no podemos cambiar la situación, pero tenemos que movilizar nuestros recursos disponibles para adaptarnos y luchar contra este nuevo factor de estrés, ¿verdad? El inconveniente principal que acá solemos tener es que el ser humano lucha y gasta obviamente energía y esa energía se puede agotar. Y una vez cuando esa energía se agota, llegamos a la tercera fase, que justamente como dice su nombre, representa la fase de agotamiento. Dentro de la fase de agotamiento hay que destacar porque el ser humano ya está en un periodo sin energía donde le cuesta o le es difícil sobrellevar el proceso y que se caracteriza justamente por algunos signos de advertencia como estado de ansiedad que termina bloqueando las funciones cognitivas. Dentro de las reacciones emocionales del paciente tenemos apatía e indiferencia, ansiedad y miedo, sensación de inutilidad o idea de minusvalía, estados de síntomas depresivos, irritabilidad o estar a la defensiva, fatiga mental, problemas o dificultad para concentrarse y alteraciones del pensamiento. También puede haber algunos de los signos del comportamiento y algunos signos físicos, ¿verdad? Dentro de los signos físicos más frecuentes encontramos son las contracturas musculares y los dolores de la columna a nivel de la columna vertebral. Justamente este es un gráfico que menciona demasiado bien lo que estuvimos viendo anteriormente. Representa específicamente que recibimos un estímulo externo, donde iniciamos la fase de alarma o primera fase, donde el ser humano choca o con lo que sería el estímulo y posteriormente hace un mecanismo de contrachoque para compensar y poder agarrar todos los recursos disponibles y afrontar este estímulo. Posteriormente pasa a la fase de resistencia, a la fase de adaptación, que es la segunda fase donde el ser humano intenta hacer una carrera contra el estrés para estimular. Sin embargo, la energía que interviene en algún momento se agota y declina y hay pérdida de forma del ser humano generando la fase de agotamiento. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de reacción al estrés siempre tenemos eventos principales, ya sean situaciones externas como trauma o abuso, estresores ambientales como el trabajo, el hogar, el vecindario, etcétera. Lo que pasa es que la mente percibe un estrés que lo relaciona muchas veces como una amenaza, una situación de desamparo o vigilancia y que responde mucho también de lo que serían las respuestas conductuales. Muchas veces las personas tienen sensación de lucha o huir, o hay una conducta personal o interfieren en la dieta, hay personas que beben más, practican mayor ejercicio o mayor consumo de alcohol o otro tipo de sustancias. También la respuesta al estrés depende mucho de los factores individuales, ya sea el factor genético, el desarrollo, las experiencias previas de la persona para afrontar sus problemas. Y todo esto se relaciona posteriormente y se centra en las respuestas fisiológicas en el cuerpo. Dentro de la respuesta fisiológica tenemos la alostasis, que es justamente el proceso de adaptación. Este proceso de adaptación sirve como un mecanismo de protección. Pero ¿qué pasa? Si estas respuestas fisiológicas perpetúan en forma crónica, lo que ocasiona es justamente la carga alostática y esto ya sí es un proceso perjudicial o dañino para el cuerpo humano. Dentro de los mediadores de la respuesta al estrés más comunes dividimos a las hormonas del eje hipotálamo hipófisis adrenal, las catecolaminas y otras monaminas, los neuropéptidos, el sistema nervioso autónomo y las citoquinas pro y antiinflamatorias. Hablando un poquito de lo que sería la parte de la fisiopatología del estrés, tenemos que destacar que en este proceso podemos encontrar cambios conductuales como el aumento del incremento del estado de alerta, debido a un aumento del tono simpático, aumento de la capacidad cognitiva, a veces sensación de euforia, analgesia. Muchas personas cuando están estresadas no sienten dolor debido a una liberación o el aumento de la concentración o liberación de opioides endógenos y también pueden haber síntomas depresivos de disminución debido a la disminución de la concentración de serotonina. A nivel cardiovascular encontramos una respuesta autónoma simpátrico-adrenérgica que se caracteriza sobre todo por un aumento del tono cardiovascular, es decir, de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco, de la resistencia periférica y de la presión arterial, muchas veces acompañada de una vasodilatación muscular. Aumento de la frecuencia respiratoria y metabolismo intermediario. También tenemos una inhibición de las funciones vegetativas, por ejemplo, alteración en la alimentación, reproducción, crecimiento e inmunidad del paciente. Por eso es que muchas veces las personas cuando están en un proceso de estrés se encuentran con un sistema inmunológico más disminuido, más vulnerable, por lo cual pueden adquirir ciertas patologías con mayor facilidad. Sobre todo hay una disminución en la conducta alimentaria y sexual, muchas veces se caracteriza por anorexia, fiebre o cambios en el patrón del sueño, que están principalmente mediadas por la citocina, sobre todo la interleucina tipo 1. Cuando hablamos de un cambio metabólico o hormonal, lo que queremos destacar con relación a este proceso es el aumento de las hormonas contrainsulares, el aumento del cortisol, que sabemos que es una hormona bastante relacionada al estrés. Muchas veces hay personas que pueden manifestarse un aumento del apetito debido al aumento de la grelina y disminución de la leptina, ocasionando cuadros de sobrepeso o obesidad en algunas personas.
También podemos tener una depresión gonadotropa y un aumento de la hormona antidiurética, generando justamente el síndrome de la hormona antidiurética. También posteriormente genera a nivel lo que sería metabólico y hormonal una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, posteriormente con sus complicaciones cardiovasculares ya conocidas. También tenemos que destacar que pueden haber activación de los sistemas biológicos a nivel de cascada, es decir, puede activarse en forma de controlar el sistema complemento, la cascada de coagulación, la fibrinolisis o una cascada inflamatoria de las citocinas. Muchas veces hay que tener en cuenta que también puede presentar, como dijimos, el efecto principal sobre el sistema inmunológico con cambios de hormonas principales, ya sea a nivel de corticosteroides, catecolaminas o opioides, y esto va a terminar teniendo un efecto inmunosupresor. Muchas veces me preguntan cómo podemos hacer o cómo se transporta una alteración de la salud mental a nivel de justamente una respuesta orgánica o fisiológica. Este esquema me parece bastante completo para ver justamente la alteración a nivel cardiovascular de cómo se puede complicar y cómo se puede representar. Por ejemplo, partimos del estrés que, como dijimos, puede estar relacionado con factores internos como los genéticos y los factores externos como los ambientales. Dentro de esto, si partimos, tenemos que tener en cuenta que el estrés genera una activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que posteriormente puede generar un aumento del cortisol, que ocasiona una obesidad visceral o una resistencia insulínica. Dentro de la obesidad visceral podemos ocasionar diabetes, dislipidemia, impropiamente resistencia insulínica, o dentro de la resistencia insulínica podemos tener cuadros de hipertensión arterial, aumento de la coagulabilidad y disminución de la fibrinolísis, cuadros de apnea del sueño, dislipidemia y diabetes, generando todo esto alteración del síndrome metabólico posteriormente. O, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal puede generar lo que sería un hipogonadismo o un hiposomatotropismo, ¿verdad? Que posteriormente va a representarse en un síndrome metabólico. También tenemos que tener en cuenta, como dijimos anteriormente, que el estrés puede generar una activación del sistema nervioso autónomo, generando un aumento de las catecolaminas que puede ocasionar hipertensión arterial y arritmias. Si nos enfocamos en la parte de arritmias, tenemos mayor riesgo de mortalidad cardiovascular y también con la hipertensión arterial el mismo efecto. A su vez, puede generar una activación específica o una sobreestimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, posteriormente ocasionando hipertensión arterial también y estimulando la mortalidad cardiovascular. Tenemos que, por ejemplo, a veces un mismo eje puede generar doble activación de un tema o de un sistema, lo que puede generar obviamente mayor cantidad de riesgo. Otra correlación importante es que dentro de la activación del sistema nervioso autónomo puede aumentar la liberación de la interleucina 6, que a su vez genera resistencia insulínica o estimula la probabilidad de una resistencia insulínica o incluso genera una activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal con toda la cascada anteriormente mencionada. El punto importante de esto es bien cómo hay múltiples formas de que están conectadas entre sí los mecanismos como parte de una alteración de repente de la salud mental y cómo se va transportando, correlacionando con la sintomatología clínica, con la liberación y regulación hormonal y cómo posteriormente va a presentar el efecto tisular y generar los daños correspondientes a nivel cardiovascular. Este es un esquema mucho más sencillo de comprender, pero tenemos que tener en cuenta que dentro del estrés crónico tenemos factores del desarrollo o factores genéticos como factores internos y dentro de los factores justamente otros factores tenemos como el sedentarismo, la alimentación, el envejecimiento propio. Tenemos que tener en cuenta que esto genera un estrés que genera obviamente principalmente alteración a nivel del eje hipofisario y adrenal y del eje simpático adrenal, lo que va a ocasionar posteriormente un aumento de cortisol que dijimos principalmente y también de la adrenalina, generando desequilibrio metabólico, obesidad central, resistencia a la insulínica y un estrés oxidativo, favoreciendo lo que sería la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión y por ende los trastornos cardiovasculares. Este es justamente para que vean la magnitud de que el estrés aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en un 40% de los casos, de padecer un infarto del corazón en un 25% de los casos y de la apoplejía o derrame cerebral o lo que sería un accidente cerebrovascular en un término más técnico en un 50% de los casos. Siempre hay que tener en cuenta que el estrés tiene tres variables principales: las variables situacionales del contexto, las variables individuales propias de la persona y las consecuencias del estrés, es decir, las consecuencias que va a ocasionar el problema propiamente dicho. Dentro de los síntomas se dividen en tres esferas principales. Tenemos la esfera psicológica, donde comúnmente se caracterizan por cuadros de nerviosismo, síntomas ansiosos, irritabilidad, ira o síntomas depresivos. Dentro de las alteraciones fisiológicas más comunes encontramos los cuadros de hipertensión arterial, taquicardia, cefalea, insomnio, ya sea conciliación o mantenimiento, y trastornos digestivos como náuseas, vómitos o diarrea. Dentro de las alteraciones a nivel conductual, muchas veces encontramos aburrimiento, divagación, aumento del consumo de tabaco, aumento del consumo de alcohol o consumo de sustancias ilícitas.
Dentro de las causas del estrés podemos definir que las causas profesionales o muchas veces las causas de la esfera profesional de las personas son su trabajo en sí, las presiones que pueden haber, la mala dirección o orientación por parte de superiores, la inestabilidad laboral, cuando presentan nuevas o mayores responsabilidades, la ambigüedad en las decisiones, cuando hay muchos cambios o muchas contradicciones y las actitudes negativas de los propios compañeros y obviamente los cuadros de frustración. Dentro de las causas personales más comunes que se evalúan en un estrés son los problemas familiares, económicos, la falta de conocimiento para poder enfrentar las situaciones o muchas veces tenemos los rasgos de personalidad propia de la persona que ya son inherentes de cada persona y que de repente pueden favorecer o dificultar un poco más el manejo del estrés. Dentro de las causas ambientales tenemos que destacar principalmente, encontramos la violencia social, ciertos aspectos a nivel laboral, también destacamos el impacto tecnológico que algunas personas favorece, el trabajo y otras personas generan un mayor intercambio o problemas propiamente dichos en el manejo del estrés y también el medio ambiente en general. Es importante siempre dejar algunas recomendaciones importantes que podamos valorar con respecto, por ejemplo, al manejo del estrés. Siempre hay que intentar contar o de ser posible con una buena forma física, llevar un ritmo de sueño y descanso adecuados. Siempre tener un tiempo para usted, un tiempo de ocio y un horario de trabajo flexibles dentro de las posibilidades, aprender técnicas de relajación y fomentar el pensamiento positivo. Siempre algunas técnicas para citar algunas técnicas nada más. Tenemos la respiración diafragmática, que es lo que se orienta muchas veces cuando estamos muy estresados. Se recomienda hacer ejercicios de descanso, donde inhalamos por la nariz por 5 segundos, mantenemos el aire dentro por 5 segundos y exhalamos lentamente por la boca por 5 segundos. Siempre la ley 5-5-5. Inhalamos por la nariz 5, mantenemos 5, sacamos 5. Entonces eso es importante como algunas técnicas que uno puede hacer en su mismo hogar con respecto para relajarse o estar un poco más tranquilos. E imaginación, que es la capacidad que tiene justamente la persona de posteriormente poder presentar algunas formas de imaginarse situaciones donde se va a sentir cómodo, situaciones que le ayuden a tranquilizarse con algunos recuerdos positivos. Y la escritura emocional autorreflexiva, que lo que hace la persona justamente muchas veces es escribir esa situación que está pasando en ese momento, de modo a descargarse propiamente y que le sirva como un método de escape ante esa situación. Siempre lo que quiero destacar con el nivel del estrés y la parte de la salud cardiovascular es que provocan síntomas poco evidentes. Muchas veces nosotros vemos lo que serían los problemas ya cuando los efectos son muy grandes o cuando los efectos son muy crónicos o cuando ya los efectos ya son demasiado graves, ¿verdad? Entonces siempre es importante destacar esto, que justamente los síntomas son poco evidentes, pero muchos de esos síntomas son muy prevenibles con un buen manejo del estrés, con un buen manejo de las situaciones, etcétera. Entonces, agradezco muchísimo su participación, espero que le haya sido de utilidad esta charla y quiero despedirme con una frase que es, al final solo depende de cada uno volver a estar bien. Siempre preocúpense por su salud mental, valoren su salud mental, recuerden lo importante que es este proceso y que justamente depende mucho de cada uno de ustedes sentirse bien y que bien como y la salud mental puede transportarse por una serie de cascadas a nivel hormonal, a nivel de otros mecanismos en el cuerpo y puede representar daños físicos y tisulares de gran impacto. Entonces valoremos esto, cuídense y muchas gracias.